John, entonces un tema inquietante que nos ocupa, que tiene que ver con el constitucionalismo y el control fiscal, es la cantidad de declaraciones de inexequibilidad que se han predicado en el último tiempo en el decreto 403 de 2020. ¿Tu opinión frente a ello? Bueno, lo que hace la Corte Constitucional al revisar este tipo de normas tiene que ver con dos ámbitos. Primero, garantizar que en términos constitucionales siga existiendo el control fiscal, siga existiendo una institucionalidad que garantice que el buen recaudo de los recursos llegue a su destino. Pero por otro lado, la Corte Constitucional, dentro de las funciones que le da el artículo 241, también debe revisar el procedimiento a través del cual se edifican las normas en Colombia. Y la revisión de ese procedimiento se puede mirar desde dos ámbitos. Primero, las competencias del órgano que crea la norma, y segundo, si ese órgano que crea la norma extralimita sus funciones, extralimita el alcance de competencias. Y eso es lo que da lugar a que la Corte Constitucional revise que, aún aceptando que es necesaria la existencia del control fiscal, no sea una institución en cabeza del Contralor General de la República o no sea una institución ajena al legislador cuando por vía de decretos el gobierno desarrolla e intensifica esa función de control fiscal, la que termina asaltando las reglas de juego del sistema constitucional. Fernando, jerárquicamente la ley ordinaria tiene el mismo peso que un decreto ley, pero notamos cómo esa facultad excepcional de carácter legislativo en cabeza del presidente de la República da al traste con una expedición de normas. ¿Cree usted que sea el mecanismo o debería haberse expedido una ley ordinaria para regular todo este tema de modificación y puesta en marcha del acto legislativo 04 de 2019? La misma Constitución prevé que dentro de la jerarquía normativa esté la Constitución, la ley, el decreto ley. En jerarquía son iguales. Lo que pasa es que infortunadamente en Colombia ha venido ocurriendo que el legislador ordinario, que es el que debería regular el tema íntegro, se lo deposite al legislador extraordinario. Precisamente en esta última sentencia de inexequibilidad, por eso es que la Corte Constitucional llama la atención para que sea el Congreso el que regule el tema de manera integral y no el presidente, como lo acaba de decir aquí nuestro compañero. La Corte detectó que el gobierno nacional extralimitó su función en el tema concreto de la reforma. John, cuando se estaba proponiendo por expedir el acto legislativo 04 y 19, en ese mismo momento se propuso eliminación de contralorías. ¿Son necesarias sí o no las contralorías, o más allá de ello la función de control fiscal en un Estado social de derecho como el colombiano? Y quizá por esa ambivalencia al momento de la votación, hoy estamos viendo que dan al traste y se declaran inexequibilidad de normas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo quisiera ocuparme de la primera pregunta. No hay ninguna forma de organización estatal, independiente del apellido que tenga e independiente del régimen político que lo sostenga, que elimine el control fiscal. Cuando hablamos de control fiscal, hablamos en términos generales de la verificación, de la auditoría que garantice un buen manejo de los recursos públicos. La esencia es que los recursos públicos lleguen a su destino, y para ello debe haber una entidad que garantice que ese camino de gestión de los recursos cumpla sus objetivos. Yo creo que sería suicida, sería innecesario, sería inconstitucional eliminar presupuestos constitucionales que hablan de los órganos de control. Ahí es donde cabe precisamente el lugar de la Contraloría como institución que garantiza precisamente ese buen manejo, ese buen destino y ese buen uso de los recursos públicos. Toda organización social, humana y política en forma de estructura de Estado debe garantizar que siempre haya actores con independencia política para que sea más transparente el proceso, quien verifique que efectivamente los recursos, que además tienen un primer origen en la condición de los contribuyentes, tiene un primer origen de representación ciudadana, popular y democrática, efectivamente cumpla con sus objetivos, que se reducen en dos cosas básicas:
garantizar una eficiente prestación de servicios públicos y garantizar una efectiva protección de derechos fundamentales que permita una mejor vida, una mejor esfera de dignidad, de igualdad y de libertad para todos los asociados. Fernando, estamos en Al Aula, un espacio académico que estamos compartiendo en la Contraloría General de Medellín, y la pregunta en este momento es: ¿qué va a quedar entonces para el control fiscal? En el mes de mayo tuvimos una sentencia por allá que declaró unos artículos inexequibles y ahora encontramos otra. ¿En qué va a quedar el control fiscal con esas declaratorias de inexequibilidad? La Corte Constitucional fue sabia en su decisión. Y si bien es cierto, el efecto erga omnes de ella es que es un efecto ex nunc, o sea, hacia el futuro, aplicó la figura de la reviviscencia, en el sentido de que no se van a paralizar las contralorías, ellas seguirán funcionando con las normas anteriores a la expedición del decreto 403 de la ley 2080 que reformó la ley 1437. Por ende, las contralorías siguen funcionando como lo han hecho siempre, desde la creación constitucional o modificación mejor. John, es que es inquietante que la Contraloría General de la República tenga esos poderes de control preventivo, concomitante, o sea, en tiempo real pueden hacer una auditoría a X contrato, por decir así. Y las Contralorías Territoriales control posterior y selectivo. Constitucionalmente, ¿cómo se ve eso en el contexto colombiano? Pero yo creo que representa, digamos que una inconsistencia dentro de la estructura del Estado, dentro de figuras administrativas y constitucionales como la descentralización. Digamos que no aplica el término técnicamente, pero sí es una buena expresión de entender que aspiramos a un Estado que no dependa exclusivamente desde las decisiones técnicas, jurídicas y administrativas que se tomen desde el punto central de la nación, desde la capital, que sería en este caso. Yo creo que independencia, autonomía, descentralización significa que para las entidades territoriales, para las instituciones y agencias de las entidades territoriales, haya una paridad con respecto a la actuación del órgano central que garantice esencialmente el cumplimiento de la misma función. Porque si hacemos una diferencia entre control previo y control posterior, estaríamos dejando a las contralorías del orden territorial, digamos que manicruzadas, sin una esfera de actuación o digamos con un ejercicio de acción mucho más reducido y mucho más limitado, que desnaturaliza la función de estos órganos de control y sobre todo de un control fiscal. Si lo que debemos hacer es pensar en la realización de los fines del Estado, que se cumplan los principios, que se garantice la idoneidad del funcionamiento de los recursos, no sería coherente que se reserven unas funciones específicas para el Contralor General de la República y se limiten unas funciones sabiendo que los recursos son los mismos en materia territorial. Yo creo que ahí estaríamos hablando entonces de una inconsistencia que presentaría deficiencias en el ejercicio de la gestión y de la administración de lo que significa la esencia del órgano de control. Fernando, precisamente por eso en la Contraloría General de Medellín expedimos una resolución, un acto administrativo, haciendo referencia a una cosa que denominamos vigilancia fiscal, que no estamos inventando el agua tibia, simplemente las nuevas normas hablan de plan de vigilancia y control fiscal territorial. Y citamos una sentencia, la sentencia C-103 de 2015, que hace referencia a que la vigilancia es la observancia de las actuaciones administrativas y el control tiene que ver con la intervención en sede de auditoría o de procesos de responsabilidad fiscal. Esa vigilancia tiene un propósito, y es que de manera oportuna podamos auscultar, guardando silencio, pero generando efecto disuasivo, esa situación frente a la ciudadana. ¿Qué opinión le merece a usted de ese tema de vigilancia fiscal de cara a lo que hoy tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano frente a los organismos de control fiscal territorial? Precisamente una de las bases fundantes de la Constitución es la participación. Y para cumplir los fines del Estado están las autoridades de la República para que se pronuncien con respecto a tales fines y el cumplimiento de los mismos. Para eso está el acto administrativo. El acto administrativo está para hacer hablar a la Constitución y que los servidores públicos hagan hablar la Constitución con los actos administrativos. El acto administrativo al que usted hace alusión
que el general, impersonal y abstracto, precisamente es dándole cumplimiento a la Constitución y a la ley para que los órganos de control, en este caso la Contraloría Municipal, haga efectivo ese control disuasivo que tiene que hacer. La Corte Constitucional también se pronunció recientemente, en marzo de este año, diciendo que esa es una de las funciones de la Contraloría, ser disuasiva, participar, encontrar de pronto alguna alerta y hacer énfasis en eso sin que ello signifique coadministrar. El acto administrativo precisamente está para eso, para no paralizar a la Contraloría y entonces pueda cumplir con la razón de ser de la misma, que también tiene respaldo constitucional. John, cuando a uno le preguntan qué hace la Contraloría, rápidamente viene una pregunta, y parece una regla de 3 simple. ¿Qué presupuesto tiene y cuánto recaudará? Yo siempre he sostenido que las Contralorías no son oficinas de recaudo financiero, no son oficinas de cartera de una entidad bancaria o crediticia, y que hacemos muchas más cosas que recaudar dinero. Le contaré que el presupuesto de la Contraloría General de Nivel de 41 mil millones de pesos al año, y auscultamos para cada vigencia cerca de 45 billones de pesos. Es decir, no hay forma de contrastar un presupuesto con eso. ¿Qué tiene usted para decirnos constitucionalmente frente a esa premisa? Yo creo que es una premisa que no puede reducirse precisamente en cuanto es el recaudo, porque yo creo que la función de la Contraloría, y me gusta la perspectiva en la que podemos hablar incluso desde la academia, al aula con la Contraloría, yo creo que es intervenir, colaborar y coadyuvar precisamente en esa representación de ciudades. Yo creo que está mucho más allá simplemente de pensar en cuánto se mueve la caja registradora. Yo creo que estamos pensando en términos constitucionales en representar, explicar y echar a rodar unas contralorías que efectivamente sean más espacio de ciudad, de identidad y de organización ciudadana, que lo mencionaban ahora cuando hablábamos de la esfera de participación. O sea, hay un mandato constitucional que es la democracia participativa. Creo que es apropiación, identidad y construcción de ciudad, que tiene que ver con el funcionamiento de la registraduría, de la Contraloría, por la administración de recursos, pero yo creo que es pensar cómo la Contraloría está en la mitad de los intereses sociales de los que ejecutan recursos para garantizar una construcción de ciudad. Yo creo que pensarlo en términos de cuánto es el recaudo, creo que es una interpretación reduccionista, una interpretación limitada, que contradice inclusive un principio constitucional de colaboración armónica, ¿cierto? Yo creo que es pensarlo articulado al funcionamiento institucional, articulado, por ejemplo, al plan de desarrollo, articulado a plan de ciudad, en términos políticos, en términos normativos, en términos culturales, en términos sociales, en términos de urbanismo, que creo que es pensar, yo creo que el derecho en un escenario de realidad, en un contexto, frente a discusiones que tienen que ver, digamos, con una relevancia tan importante como cambio climático, como asuntos de identidad, asuntos de género, de inclusión, atención a población en condiciones de especial protección, que hacen que efectivamente un órgano de control sea entendido en una esfera mucho más amplia. Fernando, hace unos años, no sé si usted recuerde, a un buen amigo se le ocurrió otorgar una beca en una entidad pública a un profesor quien tenía un hijo de crianza. Quien no es un abogado, digamos que un hijo de crianza, no tiene parentesco con su padre, por lo menos no desde el punto de vista legal, aun cuando ya el doctor John me está mirando rayado. Eso pueden ser familia, de hecho pueden serlo, artículo 42, pero no son parientes, por lo menos desde el punto de vista legal. Se le otorgó la beca y todo lo malo que puede pasar pasa. Llegó la Contraloría en su momento y encontró allí un hallazgo del señor que otorgó la beca, lo hizo de manera transparente y se rasgaba las vestiduras, decía, ¿cómo el órgano de control es tan miope? Y no ve que la Constitución está por encima de la ley, y si son familia, pues tiene derecho a la beca. El organismo de control le dejó su hallazgo y el señor en su momento tuvo que pagar esa beca. Su postura hoy frente a las nuevas posturas o posiciones de la Corte Constitucional en ese sentido, que hay una nueva sentencia que resta, que ya con los hijos de crianza sí hay parentesco. ¿Qué hacer frente de esa sentencia frente a los organismos de control? Claro, doctor.
Conocimos ese caso, como estamos en aula, y en aula lo he replicado también cuando han habido funcionarios de la Procuraduría y de la Contraloría, es que no podemos ser exegéticos en el momento de interpretar la norma. Y en ese caso concreto, recuerdo que la Contraloría cogió el Código Civil y para dejar el hallazgo del rector, nos mencionaba que cómo iba a conceder una beca a un hijo de crianza. Nos tocó decirle allá en la Contraloría, hombre, pero es que la Corte Constitucional ha venido hablando muchísimas veces, es más, con sentencias 6 que son de constitucionalidad, otorgándole el mismo derecho a los hijos de crianza con los hijos legítimos, por decir alguna cosa. No. A la luz de hoy, el derecho de hoy podemos decir que es un derecho viviente y que la Contraloría, agradezco esta oportunidad para decir, tiene que acomodarse a esos últimos lineamientos de las altas cortes. Máxime, cuando las sentencias de unificación del Consejo de Estado también se ha pronunciado en 1000 oportunidades, muchísimas, con respecto al tema concreto, derecho a la igualdad. Y no solo ese caso concreto, es para que cuando apliquemos una norma X, nos vamos también a esas sentencias de constitucionalidad, a esas sentencias de unificación, para aplicarlas en el caso concreto, porque en últimas, lo que va a salir de la Contraloría va a ser también un acto administrativo que después va a tener control jurisdiccional y allá no va a soportar el control en esos casos concretos de desigualdad. Finalmente, doctor John, nuestra postura al frente de la Contraloría General de Medellín, estamos al aula, es mirar holísticamente los temas de ciudad. Pues además de hacer la auditoría y los hallazgos que queden, pues quedarán y demás. Su postura frente a las políticas públicas, que son en muchos casos un canto a la bandera de muchas administraciones nacionales, departamentales, municipales, estamos hablando académicamente. En otros casos son un decreto para asumir una postura importante, pero que sin presupuesto no hay cariño. ¿Cómo analizar la política pública de las ciudades en Colombia desde el punto de vista o la perspectiva de los organismos de control? Yo creo que se hace con cierto temor, en el sentido de que efectivamente toda administración de recursos genera una restricción en términos de manejo de los recursos. Eso significa que todavía queda el imaginario de que estos órganos funcionan, por lo menos adentro de las instituciones. Y eso habría que trasladarlo precisamente al escenario social, al escenario colectivo, al escenario del ciudadano de a pie. Yo creo que hay una enorme distancia en términos de políticas públicas, en términos de lo que intenta hacer la administración, en términos de todas las instituciones estatales y lo que percibe el ciudadano, en sentido de educación para la convivencia, educación para lo público, educación para lo colectivo, y que no pueda reducirse la intervención estatal únicamente en términos de subsistencia, de lo cotidiano. Es decir, el Estado aparece simplemente cuando da almuerzos, cuando da sancochos, cuando regala bultos de cemento. Yo creo que pensar la política pública a largo plazo en términos de ciudad es reducir las brechas de inequidad, es garantizar la presencia de la institucionalidad. Y el gran reto de toda política pública en términos institucionales debe ser uno, y es generar confianza con la administración. Creo que la función de la política pública es trazar ese puente en el que los usuarios, los destinatarios y los asociados de esas políticas públicas sientan que la administración trabaja para ellos. Y ahí es precisamente donde cabe como anillo al dedo la función de la Contraloría, de todos los órganos de control. Porque si garantiza que efectivamente esos recursos lleguen al fin establecido, que garantice una protección de derechos, yo creo que esa confianza es posible cultivarla día a día y generar un hábito en la manera en la que nos relacionamos con las instituciones. Entonces, institución, establecimientos a través de sus múltiples órganos, los destinatarios tienen en la política pública la posibilidad de trazar un canal de comunicación donde todos ganemos. Conclusiones, Fernando, del conversatorio en esta mañana cálida al aula. La conclusión es que las últimas sentencias de la Corte Constitucional que se han referido al tema de la Contraloría, más que de pronto generar desazón o
quizás inconformidades, temores. Lo que hay que decir es que la Corte Constitucional ha sido guardiana de la Constitución, ha defendido la labor que presta la Contraloría, no los deja quietos en el tema de la misionalidad, porque es continuar simplemente que hay que respetar los derechos fundamentales, el debido proceso, y la conclusión de la Corte es que el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, se extralimitó en la expedición de estos últimos decretos. Hay que corregirlos. De hecho, hay un mandato que también dirigido al nuevo Congreso que está próximo a posesionarse, y es que regule el tema concreto de la Contraloría. Conclusiones, John. No, yo creo que debe haber órganos de control. La Contraloría encarna esos órganos de control. Quedan discusiones normativas todavía en el papel, importantes de cara al nuevo gobierno, de cara a las nuevas discusiones que hay con respecto a los órganos de control, en términos de pertinencia, necesidad y el alcance de adaptar el ejercicio de sus funciones en el marco de la convencionalidad, digamos, para poner un contexto, lo que significa, por ejemplo, la posibilidad de que la inhabilidad sobre ciertos servidores públicos de elección popular solo esté condicionada a un juez penal. Eso hace que venga de una discusión con respecto al alcance normativo de la forma en la que se expresen estos órganos de control, que con toda seguridad en este próximo cuatrenio, con esta nueva administración, habrá temas de discusión. Y creo que además hay un elemento importante desde la Contraloría General de Medellín, y es la perspectiva de ciudad. Digamos, pensamos en términos normativos, relaciones con la Corte, pero queda la pregunta de cómo garantizar esa comunicación, que es precisamente lo que buscamos al aula, de cómo intervenir, participar y construir esa esfera de ciudad desde todas las instituciones y desde todos los actores. En definitiva, Fernando, ¿qué agrega y qué se lleva de este espacio al aula? Muy contento de ver que la academia, con el maestro acá presente y con usted, doctor, que también es un maestro de academia, nos permita compartir ciertas posturas con todos los integrantes de la Contraloría. Muy contento, muy agradecido, y de todas maneras estamos prestos, doctora, a seguir colaborando desde la universidad, integrar también los estudiantes con los grupos de investigación, que se integren con la Contraloría y que todos aportemos a lo que también decía el doctor John, que todos seamos partícipes y protagonistas de lo que es la ciudad. John, ¿qué agregas y qué te llevas de esta reunión? Me llevo mucha gratitud. Me alegra mucho volver a verte, Pablo, porque te conozco, te aprecio y sé el interés con el que funciona esta actuación administrativa. Y no, solo queda por complementar que mi interés, que se siga repitiendo el espacio, que sean muchos más los invitados y que desde este escenario pueda pensarse en términos jurídicos y académicos la construcción de una mejor sociedad, de una mejor ciudad. Así que nada, gratitud, muchos éxitos y un espaldarazo a este proyecto que arranca con nosotros y que debe seguir. Muy agradecido y siempre bienvenidos a la Contraloría General de Medellín. Muchas gracias. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno.